En el antiguo Egipto muchos animales eran muy importantes, muchos animales a la vez eran muy temidos pero muy queridos a la vez, y hubieron algunos animales que llegaron incluso a ser divinizados y por lo tanto fueron unos animales venerados. Si quieres conocer a algunos de los animales sagrados en el antiguo Egipto, quédate hasta el final del vídeo. Los cocodrilos eran unos animales temidos pero queridos a la vez y sobre todo causaban bastante temor en las personas que vivían en la orilla del río Nilo, y el dios cocodrilo por excelencia sería el dios Sobek. Sobek era el dios de la fertilidad, de la vida, de la vegetación, y según la mitología egipcia, de su sudor se creó el Nilo. Se representa bajo el aspecto de un cocodrilo o de un hombre que tiene cabeza de cocodrilo, y en época tardía se llegó a representar bajo el aspecto de un carnero, un halcón, un león o incluso un toro. Algunos de sus epítetos serían señor de Bajú y señor de las aguas. Este dios, la verdad es que es un dios muy antiguo, se le rendía culto ya en tiempos muy antiguos, y en algunos lugares en los que se le rendía culto a Sobek son los siguientes: en Tebas, en Ombos, en Arsinoe y en Komombo. Se sabe que en los templos que se le rendía culto al dios Sobek, los sacerdotes criaban cocodrilos y bueno, pues los cuidaban, les alimentaban, y una vez que esos cocodrilos morían eran momificados y enterrados en necrópolis específicas para animales, y en otras ocasiones esas momias de cocodrilos o también de otros animales eran vendidas a personas que las iban a utilizar como ofrendas religiosas. Otros animales venerados pero no temidos pues serían los escarabajos. Los antiguos egipcios se dieron cuenta de que los escarabajos cuando caminaban iban arrastrando una bola de estiércol o de barro, y esto rápidamente lo asociaron con el sol, ya que el sol todos los días es como que sale, nace y va dando así como una vuelta y luego muere. Entonces relacionaron que el escarabajo iba empujando al sol. Por lo tanto, como os he comentado, el escarabajo estaba totalmente relacionado con el sol. El dios escarabajo por excelencia sería el dios Khepri. Khepri era el dios sol que representaba el disco solar cuando surgía todas las mañanas, así que Khepri era una de las tres formas del sol. Khepri era el sol de la mañana, el del amanecer, luego tendríamos a Ra, que era el sol del mediodía, y por último tenemos a Atum, que es el sol del atardecer. Y Khepri se podía representar de varias formas. Una era bajo el aspecto de un escarabajo, otra bajo el aspecto de un hombre con cabeza de escarabajo. La función de Khepri como sol del amanecer era hacer salir el sol del cuerpo de la diosa Nut, ya que según la mitología egipcia, pues Nut todas las noches se tragaba al sol y al día siguiente es como que lo vomitaba y daba paso a un nuevo día. Por lo tanto, Khepri estaba relacionado con la vida eterna, con la resurrección, con el renacer, con la vida en general, y no con la buena suerte como mucha gente se cree. Como pasa con muchos dioses, Khepri pues la verdad es que no tenía un templo, un lugar de culto que estuviese únicamente dedicado al culto de este dios, pero por ejemplo se mandaron a esculpir muchas estatuas bastante grandes de escarabajos, y bueno, pues una bastante famosa se encuentra actualmente en el templo de Karnak. Otros animales sagrados eran los toros. Los toros representaban el poder y también la potencia sexual, y la verdad es que los toros estaban muy relacionados con los faraones, y el dios toro por excelencia sería el dios Apis. Apis era un dios solar, era dios de la fertilidad y también era un dios funerario. Apis se representaba bajo el aspecto de un toro que en la cabeza llevaba un disco solar, y aunque son pocas las representaciones en las que vemos a un hombre con cabeza de toro representando a Apis, alguna hay, pero ya os digo que muy abundantes no son. Este dios se representaba con mucha más, en un gran mayor porcentaje bajo el aspecto de un toro. En Egipto en cada momento existía solamente un toro Apis, y para ser un toro Apis debía de cumplir las siguientes características. Este toro debía de tener un bulto en la lengua con forma de escarabeo,
tenía que tener la cola dividida en 2 mechones trenzados. También era un toro de color negro y en la frente tenía que tener un triángulo de color blanco. Debía de ser también un toro que hubiera nacido de una vaca virgen a la cual había escogido previamente el dios Ptah, y era un toro que debía de tener también en el costado unas marcas con forma de alas. Solo un toro con esta apariencia pues cumplía los requisitos para ser un toro apis, y la verdad es que el toro apis disfrutaba de muchos privilegios. Tenía un harén de vacas para él, se le daba la mejor comida, se le perfumaba, se le daban baños de agua templada. Vamos, que el toro apis vivía mejor que un rey, vivía mejor que los faraones. El toro apis la verdad es que se veneró desde tiempos muy antiguos, y según la piedra de Palermo podemos ver que este dios ya era venerado en la primera dinastía durante el reinado del faraón Den. Este toro era la encarnación del dios Ptah en la tierra, y cuando moría se relacionaba totalmente con el dios Osiris. Cuando un toro moría, pues la verdad es que comenzaba un ritual funerario bastante complejo, al igual que con las personas prácticamente. Cuando el toro moría, pues se le realizaba el proceso de la momificación. Después, cuando ese cuerpo estuviera ya secado completamente, hubieran pasado unos 70 días, es decir, que ya estuviera momificado, comenzaba su enterramiento, y los toros apis fueron enterrados en el famoso Serapeum de Saqqara en sarcófagos pues que son enormes. Y una vez que terminaba el funeral de ese toro apis, había que buscar un nuevo apis que cumpliera con todos los requisitos para ser un toro apis. Y bueno chicos, aquí terminamos con el vídeo de hoy, y próximamente tendremos la segunda parte de animales sagrados en el Antiguo Egipto, y en ese vídeo hablaremos de otros animales, ya que como muchos sabréis pues habían todavía más animales venerados, como por ejemplo los gatos, los perros también eran muy importantes, los pájaros ibis, las vacas y más animales, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo. Y bueno, pues antes de irme os quiero recomendar un libro en el que vais a poder encontrar mucha información sobre los animales de los que hemos hablado hoy, sobre los dioses de los que os he hablado en el vídeo de hoy. Este libro se llama Todos los dioses del Antiguo Egipto, de Richard Wilkinson. Podéis encontrarlo en Amazon y en librerías. Es un libro muy bueno para entender bastante bien el concepto que tenían los antiguos egipcios de los dioses. Y bueno, pues la verdad es que es un libro maravilloso, que está repleto de fotografías a color, y ya os digo que vais a entender súper bien el tema de la mitología y los dioses, el sincretismo de los dioses y todos esos aspectos de la mitología egipcia que son tan complejos. Pues con este libro los vais a entender muy bien. Y ahora sí, terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si es así, darle al like. Si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas, y va a ser de esta forma como os lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.